Bueno, esta es la clase de sistema reproductor. Lo hemos colocado aquí para que podamos engancharnos con lo que hemos aprendido del sistema endocrino, porque eh, la reproducción es un proceso que implica a más de un fenómeno fisiológico, pero está muy controlado por el sistema neuroendocrino. Entonces, como vamos a hablar de justamente mucho tema de hormonas, es que lo hemos colocado a continuación del sistema endocrino. Antes que nada, la reproducción es el mecanismo biológico por el cual los individuos vivos o seres vivos dejan otros individuos o iguales o similares a sí mismos, con lo cual se perpetúa la especie. Cuando decimos individuos iguales, estamos hablando de un tipo de reproducción, como por ejemplo cuando hacemos gajos de las plantas, o cuando los hongos tiran esporas, que son células propias, protegidas y transformadas, pero que no cambian la información genética del individuo. O estas plantas que tiran estas mini plantitas o propágulos para reproducirse, o las amebas o células que, por ejemplo, se dividen en dos, o las levaduras que se dividen o tiran una yema, que no es más que una porción del citoplasma original con un núcleo nuevo, producto de una mitosis, y los individuos son exactamente iguales, o sea, son clones. Y individuos similares ocurren cuando la reproducción ya no es asexual, sino que hay reproducción sexual, como en nuestro caso. La reproducción sexual, entonces, como implica un cambio genético, una recombinación de información genética entre dos individuos, los individuos hijos o la generación de hijos o lo que se llama la generación filial no son exactamente iguales a los padres, puesto que tienen algo de la genética del progenitor hembra y algo de la genética del progenitor macho. En nuestro caso, mujer y varón. Entonces, la ventaja que vamos a obtener siendo animales y con reproducción sexual es que si las condiciones ambientales en sentido amplio, incluyendo las sociales para el hombre, las culturales para el hombre, se tornan adversas para, siempre hablando de la vida o supervivencia, pero también de reproducirse y dejar hijos vivos que lleguen a reproducirse como adultos. Entonces, si las condiciones ambientales se ponen adversas para la supervivencia, porque los individuos desaparecerían o morirían, o bien, aunque sobrevivan, tengan tan serios problemas que o no puedan reproducirse, o reproduciéndose no puedan hacer que sus hijos lleguen a adultos y se reproduzcan, porque entonces se anula esa línea de perpetuación genética de estos individuos de los que comenzamos a hablar. Entonces, si las condiciones ambientales se tornan adversas para la supervivencia o dejar hijos fértiles, reproductivamente activos y dejando a su vez hijos fértiles, entonces aparece la situación de que todos los individuos que están en ese ambiente, al no ser exactamente iguales, algunos van a tener las capacidades y las propiedades de hacer mejor frente a estas circunstancias adversas que otros.
En algún punto estamos hablando de lo que Darwin había dicho o enunciado en uno de los postulados de su teoría evolutiva como la supervivencia del más apto. Pero demasiado bien lo hizo Darwin cuando postuló esto observando los individuos o seres vivos en la naturaleza sin conocer todo lo que conoceríamos luego nosotros. Pero para corregirlo según los conocimientos actuales a Darwin, deberíamos agregarle la supervivencia y reproducción exitosa de los individuos más aptos para esas condiciones ambientales. ¿Qué quiero decir con esto? Me gusta poner este ejemplo que es drástico, pero que sirve. Si todos nosotros, por ejemplo los cordobeses, de golpe nos pusieran a todos juntos en los hielos donde está todo blanco, en la Antártida o en el Polo Norte, donde les guste, nosotros estaríamos con un ambiente de color muy blanco, claro, y supongamos los osos polares, si fuera el Polo Norte, muy fácilmente nos detectarían en el fondo blanco de la nieve y el oso polar se haría un festín cazando a más de uno de nosotros. Entonces, o algún felino que también podría ser, algún oso de otro tipo. Lo que quiero decir es, para ese ambiente de color blanco de fondo, sin contrastes, la presencia nuestra con nuestra piel morena en el mejor de los casos, en ese ambiente con vestimenta de colores probablemente y demás, seríamos fácilmente visibles. Entonces, ¿quiénes serían los más aptos para no ser descubiertos en ese ambiente y sobrevivir y dejar hijos vivos? Bueno, por ejemplo, los muy rubios de piel muy clara, si estuvieran desnudos, o los que tuvieran ropa clara, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, vistos luego de un tiempo, encontraríamos que la población cordobesa que migró a ese ambiente habría cambiado, estando sobreviviendo y teniendo hijos y nietos, los muy claros, de piel, de cabello, menos visibles, en ese ambiente nevoso. Ahora bien, entonces, esos habrán dejado hijos y nietos y habrán perpetuado sus genes. Con lo cual, luego de un tiempo, por supuesto, esa población, probablemente un siglo después o 2 siglos después, serían todos rubios de ojos claros, piel blanca. Entonces, la supervivencia del más apto y la reproducción diferencial sería a favor de los no melánicos, es decir, de los individuos claros y que hubieran tenido, en todo caso, culturalmente, vestimenta clara. Ahora, puestos al revés, después de una erupción volcánica que llena de ceniza, por ejemplo, como ya ocurrió, las provincias de Neuquén, Chubut, con el fondo o el suelo todo oscuro con la ceniza, los depredadores probablemente o con gran certeza detectarían sobre el fondo oscuro más fácilmente a los individuos claros o con vestimenta clara. De la misma manera, con el tiempo, quizás la población encerrada en un ambiente así hubiera evolucionado, mutado, cambiado a individuos melánicos, morenos o morochos, y que prácticamente no haya en su descendencia, que son hijos, nietos, bisnietos y así, tataranietos y demás, individuos oscuros, perdiéndose los genes del color de cabello y piel claro. Si este ejemplo se entiende, podemos generalizar entonces que para cada ambiente o condiciones ambientales va a haber individuos mejor adaptados en términos de supervivencia y de reproducción diferencial.
La reproducción sexual ofrece que los individuos sean todos variados. Es decir, si nos miramos nosotros, nunca vamos a encontrar, salvo en el caso de los gemelos idénticos, que seamos iguales. Podemos ser hasta muy parecidos, pero siempre cada rasgo, como la forma, ancho de la ceja, color de ojo, forma del ojo, pestaña, pestaña arqueada, cantidad de pestañas, ancho de la nariz, largo de la nariz, ancho de las uñas, y todo eso, esos caracteres genéticos están variados entre nosotros, incluyendo los caracteres bioquímicos, el grupo sanguíneo, la presencia o no de una enzima en la sangre, la secreción o no de una enzima en las glándulas exócrinas, etcétera, etcétera. O sea, los caracteres no son solamente los visibles, sino también los que determinamos en el laboratorio. O sea, caracteres biológicos o bioquímicos que no son visibles. Entonces, somos individuos con reproducción sexual porque somos especies que han evolucionado a generar individuos con una gran variedad o diversidad genética y biológica. Con esto, la población o especie, las poblaciones o especies adquieren ventaja evolutiva en el sentido que siempre se espera que algún grupo de individuos puedan hacer frente a condiciones ambientales diferentes o cambiantes. Si toda la Tierra se vuelve cubierta de hielo, nosotros por reproducción sexual, en el ejemplo que yo di, algunos van a poder sobrevivir y continuar con la especie en esas condiciones. ¿Y la desventaja cuál es? Bueno, la desventaja es que los individuos necesitan hacer cruzamientos, encuentros entre las dos polaridades, o sea, el más, el menos, el macho y la hembra, para que cada uno aporte su genética para generar individuos hijos que serían los híbridos, o sea, la mezcla genética entre los dos progenitores. Y, en segundo lugar, una gran inversión en energía con respecto a este tipo de reproducción. Por ejemplo, ustedes habrán visto que los individuos marinos, esponjas, corales, o las mismas plantas o los helechos cuando tiran esporas o los hongos tiran cientos de miles o millones de células reproductivas al agua, al aire, al viento. Y este gasto energético no tiene demasiada importancia, lo hacen evidentemente esas plantas de tipo pinos que tiran kilos de polen amarillo a veces sobre el viento, el suelo, tienen una inversión energética, pero en promedio, digamos, nunca alcanza la inversión energética que requiere la reproducción sexual. Lo más fácil de darse cuenta es que hay que cuidar la prole, o sea, hay que cuidar las crías, los hijos. Porque como hay mucho gasto energético en el organismo para generar estos pequeños milagros que son las células reproductivas o gametas, es decir, las hembras, los óvulos, y los machos, los espermas o espermatozoides, que ese gasto tiene que ser o tener un correlato, una proporción, con después, generado el hijo o los hijos, el cuidado parental, o sea, el cuidado de los progenitores. Esto es obvio, habrán notado que nosotros no solamente conservamos a los bebés, los hacemos crecer, los alimentamos, los cuidamos, los cargamos, los acompañamos para que aprendan a gatear, a caminar, a comer, y luego
a buscarse su propio sustento, a saber resguardarse, lo cual en promedio dura en el humano hasta los 7 años. Esto es muy discutible, con mucha variación, pero digamos que como cría animal pura, los humanos aproximadamente tenemos que cuidar de las crías hasta los 7 años, como para que se sepan manejar como para sobrevivir en el caso que quedaran solos. Esto en el hombre culturalmente y socialmente se ha extendido. Tenemos ahora unos grandulotes que se quedan hasta los 35 a peinarse el jopo y a hacerse los claritos y a pintarse las uñas con los papás con 35 años y pagándole el alquiler a los padres y todo eso. O en la pieza de la misma casa donde viven los padres. Pero eso no ha sido lo normal hasta ahora. Esto es absolutamente cultural y rasgos sociales, bueno, de nuestra sociedad. Pero biológicamente uno puede decir que un individuo humano podría independizarse del clan o del grupo familiar a esa edad aproximada de los 7 años, otros lo ubican un poquito más grandes. Antes de cuidar la prole o la cría, viene el formar, ahora sí, una célula especial en el cuerpo capaz de generar un hijo humano, en el caso nuestro. Ahora, si, por ejemplo, una mujer generase una célula especial con protecciones, cubiertas protectoras y demás, y esa célula pudiese salir luego al exterior como un hijo, o bien por mitosis crecer en el interior de la mujer y salir luego al exterior como un hijo, sería una copia genética de la madre. Esto se llama partenogénesis. No importa esto, pero les cuento. Es cuando una hembra de una especie genera de su propio organismo una célula especial y eso, liberado fuera del organismo, con o sin cuidados, es una copia de la madre y sería el caso en que hembras producen hijos y esto se llama partenogénesis. En nuestro caso, el óvulo, que es la célula sexual o reproductiva femenina, no es capaz de generar un hijo per se. ¿Por qué? Porque al haber reproducción sexual, si la hembra liberara un óvulo con los mismos cromosomas y genes que ella posee, es decir, 46 cromosomas por célula, por núcleo celular, el hijo tendría 46 cromosomas, pero al unirse con la célula del varón, el espermatozoide, con otros 46, entonces al fundirse ambas en la fecundación, generarían un hijo de 92 cromosomas. Y eso no sería humano, porque por definición, algo que define una especie es la cantidad de cromosomas que tiene, y el humano tiene 46 cromosomas o 23 pares. Por lo tanto, tener medio cromosoma de más, uno de más o uno de menos, hace que tengamos o aberraciones genéticas muy importantes, que la mayoría son incompatibles con la vida de esa célula o de ese hijo, o bien estamos hablando directamente de no pertenecer a la especie humana, y ni hablar 92 cromosomas. Por lo tanto, en el caso de los humanos, tenemos que la reproducción sexual exige que cada uno, varón y mujer, formen una célula reproductiva, gameto o célula sexual, con la mitad de los cromosomas, para que cuando se reúnan, es decir, 23 y 23, para que cuando se reúnan en una fusión para formar una célula, resultado de la fusión de ambas, esa célula, huevo o cigoto, tenga 46 cromosomas y sea entonces un hijo humano.
y, muy importante además de ser humano por tener 46 cromosomas, que sea viable. Esto es, que pueda continuar con su desarrollo y la vida. Entonces, ahora viene que la inversión energética que está haciendo en la especie humana y en otras mamíferas, en fin, la hembra, para acondicionar su cuerpo, para generar esta célula, que esta célula tenga la información correcta, es decir, mitad de cromosomas, pero que no le falte información, que no le falte información ni para pestañas, ni para grupos sanguíneos, ni para cómo tiene que ser un glóbulo rojo, ni cómo tiene que ser un bulbo piloso, ni cómo tiene que ser la dermis, etcétera, etcétera, etcétera. Para generar esta célula con la mitad de los cromosomas, pero que tenga toda la información, que tenga capacidad de autosustentarse hasta que esta célula, luego de fusionarse con el espermatozoide, generar el cigoto, o sea, hasta que el cigoto pueda entrar en un órgano, en un tejido en donde se lo pueda alimentar, cubrir, sostener, proteger, darle señales, mensajeros químicos y hormonas para el desarrollo normal, para el crecimiento, etcétera, 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 las mitosis y demás, es una célula muy especial y va a requerir una gran inversión energética de tiempo y de cuidados de la hembra. Así que una mujer en su sistema reproductivo tiene una fábrica de milagros. El primer milagrito que genera una mujer es un óvulo casi todos los meses o en cada ciclo de 28 días, una vez que se desarrolla sexualmente, es decir, llega a la pubertad aproximadamente a los 12 años. El segundo milagro que va a ocurrir es que además de generar esta célula todos los meses, si es fecundada y se forma el cigoto o huevo, y entonces hay un individuo totalmente distinto a ella, porque tiene una genética híbrida, mixta, recombinada entre ella y la genética del papá, de ese hijo. Y llamativamente, este hijo en desarrollo, es decir, el embrión, se va a desarrollar en el aparato reproductivo, en el útero de esta mujer, y no va a ser rechazado a pesar de ser un extraño genético. O sea, los hijos son recombinaciones de la genética de la madre y del padre, pero ya no son como la madre. Y se entromete, se inmiscuye en los tejidos del útero de la madre, y la madre lo rodea además con sus tejidos, lo cual, que no sea expulsado como un intruso, ya es un milagro importante. Porque al tener genética diferente, tiene glucocáliz diferente en sus células, y el sistema inmune de la madre podría reconocerlo como extraño y destrozar a este individuo en intromisión en el útero. La tercera cuestión, que le va agregando cuestiones interesantísimas a este fenómeno, es que el único caso en donde un órgano se va a formar por la contribución de células de dos individuos diferentes ocurre durante la preñez o embarazo. Hay un órgano que se va a formar entre los tejidos de la madre y los tejidos del embrión, que donde cada uno va a aportar sus células, sus tejidos, y este órgano está destinado a nutrir a partir de la sangre de la madre a este embrión y luego feto en desarrollo. Además, va a filtrar para que no todas las
moléculas, señales y demás de la madre ingresen al torrente sanguíneo, al medio interno del embrión feto, o del feto en este caso, y es la placenta. La placenta no es ni de la mamá ni del feto. Es un órgano formado entre los dos. Además, existe otra cuestión no menos importante. Para que se forme esta célula sexual tan particular como el óvulo en los tejidos maternos, luego formar este órgano placentario entre dos individuos diferentes, la inversión energética que va a tener la madre para cuidar luego la cría y demás, y el padre también, en el mejor de los casos, existe una serie de órganos, que es todo el sistema reproductor, generado en esta madre putativa o potencial, y también en el padre, para generar las células gaméticas. Y en el caso de la mujer, todo un sistema tecnológico, diría yo, para cuidar, generar esta célula, luego cuidar y propender al desarrollo del cigoto, de la primera célula de este hijo, y luego proveer todo un desarrollo en el interior del cuerpo de la madre hasta que esté listo para ser expulsado al exterior y aparecer entonces en la vida en aire, ya no en el líquido amniótico, respirando, digamos, su propio oxígeno, exhalando su propio CO2, y así también alimentándose externamente, en el mejor de los casos, de la leche materna. Así que, desde varios puntos de vista, la reproducción sexual, y en el humano en particular, aunque es extensiva a otros mamíferos, es una serie de milagros que involucran a este sistema reproductor, ¿no? Y nosotros ahora vamos a comenzar, en primer lugar, viendo el sistema reproductor masculino, porque es bastante más sencillo, aunque es complejo, porque no tiene variaciones, al menos notables, visibles, por la biología y las técnicas de hoy, en cuanto a el ritmo de sus actividades, los niveles hormonales y nerviosos, de descarga nerviosa, que rigen su reproducción. Por lo tanto, comenzamos con los varones, que no son cíclicos, es decir, si tienen variaciones, por ejemplo, las hormonas sexuales en sangre, la tienen, pero en las gráficas en forma imperceptible y con oscilación regular, como hemos visto siempre, o sea, con un mínimo y un máximo muy cerca, y un valor medio cercano también al mínimo y máximo de ese rango. Y luego, en cambio, veremos cómo todas estas pautas similares en la mujer luego pasan a ser cambiantes cíclicamente, con modificaciones notables y en un ritmo de 28 días promedio, porque es un ritmo que, como dijimos alguna vez en pineal y hipotálamo, es un ritmo que no sigue lo estacional, lo solar, sino que sigue lo lunar, sigue más a los cambios que uno podría ver, por ejemplo, en las mareas en el mar, digamos, en ciclos de 28 días, más que en ciclos de estaciones o anuales. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, diría, a ver si me lee Federico, ¿qué dice? El gato nos está escribiendo. 19 próxima conexión. Caso de la polilla moteada. Sí, el caso de la polilla moteada es el caso que ponen en general los libros, porque fue el que se logró hacer bien notable,
polillas que compartían dentro de su población. Polillas son mariposas que andan en la noche, por decirlo fácil. Algunas eran oscuras, negritas, y otras un gris tan claro que parecían blanquitas. Puestas sobre la corteza del abedul, de un color claro, los pájaros predadores las veían más a las oscuras. Entonces las predaban más. Pero cuando el smog de Londres, por la quema de carbón, tiñó la corteza de los árboles de oscuro, las que pasaron a ser más vistas fueron las claras. Entonces la población de las mariposas moteadas cambió, evolucionó por un factor ambiental, en este caso generado por el hombre, porque bueno, empezaron a disminuir las claritas, quedándose más representados los genes de las oscuras que la de las claritas. Ese es un ejemplo que todavía hoy se usa para explicar los términos evolutivos de una especie, en este caso de una población de mariposas, en función de los cambios ambientales. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Nos quedan 2 minutos, si quieren hacer alguna pregunta o duda. Y si no, pasamos a conectarnos pronto, ya de lleno. Déjame decirles algo a los chicos, Maja. ¿Sí? Este, el capítulo 26 todavía no está subido en la pestaña de los recursos, pero tienen una edición del Silverton completa, la cuarta edición, son 2 ediciones anteriores, pueden ir leyendo de ahí hasta que podamos compilar el capítulo 26 de esta nueva edición y subirlos ahí en el aula. Eso nada más. Muy bien. Terminamos por ahora y nos conectamos en un ratito.